Bueno, voy a volver a poner a grabar. Bien, bueno, entonces quedamos con que existía otra forma también para asignar el costo de los recursos, que es a través de la distribución. La distribución lo que se usa es un valor un tanto arbitrario, que puede haber sido determinado alguna vez, en algún momento, pero que uno no se va a encargar de medir todos los meses, o cada 3 meses, o para determinar los objetos, el costo o cuánto le corresponde a cierto objeto de costo. Lo que se va a hacer es algún tipo de justamente distribución, es decir, tanto para este producto, tanto para este producto, tanto para este producto. Y uno lo hace sobre todo con algunos ítems en los cuales no tienen gran relevancia o no tienen gran peso, y entonces es más fácil distribuir de esa forma que ponerse a medir y encontrar un generador. Porque el problema no es solo encontrar un generador, sino que después tenemos que ir midiendo permanentemente ese generador. Bien. Bueno. Bueno, básicamente lo que hablábamos recién es las formas de rastrear los generadores, que es un rastreo directo, que es una identificación de tipo física o estequiométrica, y un generador, que es encontrar algún factor que uno le puede atribuir que el cambio en una variable que yo estoy midiendo y que puedo medir y que es fácil medir y que es económica medir, me va a producir o reflejaría el consumo de los recursos por parte de ese objeto de costo. Bien, básicamente nosotros cuando hablamos de costos, tenemos sobre todo dos tipos de costos, ¿sí? Y eso cambia en función del método que yo estoy usando, para el método de costeo que yo estoy usando. Conmigo, ahora, lo que nos vamos a concentrar es en una clasificación de costos tipo costos directos o costos indirectos. ¿A qué me refiero con costos directos y costos indirectos? Siempre hablando de costos de fabricación. Un costo directo es un costo que yo le puedo asignar a mi objeto de costo por un rastreo directo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos, por ejemplo, en la botella de vino, para mí, el envase de vidrio, la propia botella de vidrio, es un material directo. Porque yo, solamente observando mi objeto de costo, que es obviamente el vino envasado, etiquetado, yo puedo saber cuánto ha consumido del ítem botella de vidrio. Lo mismo va a pasar con el corcho, lo mismo va a pasar con la etiqueta. Si, como yo les decía, hay mano de obra que trabaja solo, pura y exclusivamente en esa línea de vinos, en ese vino en particular, también va a ser considerada mano de obra directa, porque yo sé que si salió un vino de tal línea de producción, toda la gente que trabaja en esa línea de producción estuvo trabajando en ese vino y no en otro. En ese caso, esa mano de obra también va a ser mano de obra directa.
Y existen un montón de costos que yo ya no los puedo asignar por el método del rastreo directo. Todos esos costos, siempre hablando de costos de fabricación, yo los voy a considerar como costos indirectos de fabricación. La abreviación que ustedes van a encontrar generalmente es CIF, C-I-F. ¿Cuáles pueden ser los costos indirectos de fabricación? Todos los que se les ocurran. Ejemplos. Podríamos tener los supervisores, los gerentes de producción, la luz, el agua, gas, si fuera una empresa que consume gas, combustible para mover autoelevadores, gente de mantenimiento, repuestos, o sea, todos esos costos que yo no los puedo asignar por un rastro directo, los considero como costos indirectos de fabricación. Va a existir también otra forma de considerar los costos, que no es la que vamos a ver en esta, acá conmigo, lo van a ver después con otro profesor, y es básicamente lo que usted en economía. Y es considerar a los costos como fijos o variables. ¿Se acuerdan de economía? Ustedes en algún punto tenían que determinar cómo cambiaban ciertos costos, entonces decían, bueno, los costos fijos se comportan de cierta forma, que es básicamente que para un plazo o un rango de producción, los costos fijos permanecen constantes y van saltando en escalones, ¿sí? Y los costos variables van variando justamente proporcionalmente a la cantidad producida o vendida, ¿sí? Ese tipo de clasificación en fija y variable no la vamos a ver en esta unidad que están viendo conmigo. Esto que están viendo conmigo ahora, lo van a ver después. Nosotros nos vamos a concentrar en determinar si los costos son directos o indirectos. Bien. Dentro de los modelos que tenemos para costear productos, tenemos dos grandes rangos o dos grandes grupos. Uno es por funciones, que es una especie de costeo más bien tradicional, y otro es basado en actividades, que es un costeo un poco más moderno. Empecemos con el costeo basado en funciones. Los materiales directos se los voy a asignar a mi producto o servicio a través del rastreo directo. Justamente por eso son materiales directos. La mano de obra directa se las voy a asignar a los productos a través del rastreo directo. Lo que empieza a complicarse es cómo hago yo asignar los costos indirectos. Como dijimos, los costos indirectos se los podíamos asignar ya sea a través de un generador o a través del método de la distribución, que es cuánto yo quiero dar de cada costo indirecto a cada producto. A su vez, generalmente las empresas están distribuidas en departamentos, por lo cual lo primero que voy a hacer es los costos indirectos más generales, se los voy a ir asignando a cada uno de los departamentos y luego de cada uno de los departamentos se los voy a ir asignando a cada uno de los productos. Enseguida con ejemplos lo vamos a entender un poco más. Cuando nosotros hablamos del método por funciones, generalmente los generadores están referidos a algún tipo de unidad volumétrica, algún tipo de volumen, perdón, que puede ser ya sea unidades producidas, las horas de mano de obra directa, el costo de mano de obra directa, las horas máquina o el costo de los materiales directos y así.
Un ejemplo de esto, bueno, un ejemplo de las unidades producidas era el que yo les decía, asignar, por ejemplo, el control de calidad a la cantidad de botellas producidas. Entonces, si mi departamento de control de calidad me cuesta 1.000.000 de pesos por mes, y yo hago 1.000.000 de unidades, que no me importa de qué vino, unidades producidas, yo sé que cada unidad va a llevar o va a tener que hacerse cargo de 1 peso del costo del control de calidad. Eso sería utilizar las unidades producidas. Con horas de tengo un supervisor o tengo, por ejemplo, me parece que se está escuchando mal, me dice acá que estoy teniendo mala conexión. ¿Se escucha bien o me están perdiendo? Ok, bien. Con horas de mano de obra directa, lo que hago es lo mismo. Yo tengo un departamento X o un recurso X y yo lo divido en el total de horas trabajadas. Y después, si yo sé que tantas personas trabajaron en tal producto, yo voy a multiplicar esa tasa, que es el costo del recurso dividido el total de horas de mano de obra, lo voy a multiplicar por la cantidad de horas de mano de obra de ese producto para saber cuánto le corresponde a ese producto del costo en particular. No me quiero ir tan general, lo voy a bajar un ejemplo para ver si se entiende más. Supónganse que yo quiero determinar el costo de calefacción. ¿Sí? Yo tengo un costo que es lo que me cuesta a mí calefaccionar el ambiente donde trabaja la gente. Y yo sé que en concepto de calefacción, yo estoy pagando 1.000.000 bueno, de vuelta con 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos por mes o por año. Y yo sé que se trabajan X cantidad de horas. El total, o sea, las 8 horas de cada persona, que trabaja cada persona, por el total de personas, por la cantidad de días trabajados, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, ok, el costo de calefacción, yo lo voy a dividir por el total de horas que se ha trabajado, horas de mano de obra directa, y en función de eso, yo sé que si se trabajó un total de 500 horas en tal producto, bueno, sé cuánto le va a corresponder del costo de la calefacción a ese producto. ¿Se entiende más o menos ese ejemplo? Bueno, sigamos. Lo mismo básicamente con las horas máquina. Si yo tengo máquinas eléctricas y yo quiero saber cuánto de electricidad le corresponde a cada uno de los productos. ¿No? Es fácil pensar de que mientras más horas trabajen las máquinas, más consumo de electricidad va a haber. Por lo cual, cada producto debería asumir el costo de las horas que estuvo la máquina trabajando. ¿Okay? Entonces hago lo mismo. Cantidad de la cuenta de luz dividido la cantidad de horas que estuvieron prendidas las máquinas. Y después, si yo sé que para hacer un producto necesito 10 horas máquina, bueno, sé que de luz voy a tener esa tasa que yo había sacado por el número 10. Acá me preguntaban qué era MOD, que es mano de obra directa, acá le están respondiendo. Espero que te haya quedado claro, Santiago. ¿Sí? Y lo mismo con el costo de los materiales directos. Siempre lo que se hace es tratar de encontrar alguna relación
para poder decir, como yo no puedo medir exactamente cuánta luz me consume tal producto, yo lo hago en forma, digamos, a través de un generador, en forma indirecta. ¿Sí? Bien, ¿y cómo voy a sacarlo yo? Bueno, básicamente lo que yo voy a hacer es, y acá le respondo la pregunta a Matías, es básicamente, ahí Matías te responde la pregunta, Matías me pregunta, entonces multiplicaría el costo de mano de obra por la cantidad de trabajadores dividido la cantidad de horas de trabajo. Claro, si yo quisiera saber, a ver, depende de lo que yo esté buscando, no entiendo tu pregunta, pero básicamente, yo tengo algún recurso que yo sé que lo quiero asignar, ¿sí? Usando la cantidad de horas de mano de obra directa, obvio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a fijar primero es cuál es el costo de ese recurso, de ese CIF, porque tiene que ser un costo indirecto, en este caso presupuestado, porque si yo voy a determinar los costos, no lo voy a, si yo lo hago al final del año, ya vendí durante todo el año, o sea, no me sirve. Yo lo que voy a tratar de hacer es primero hacer un presupuesto, pero ya entramos en eso. Lo que yo voy a hacer es dividir ese recurso, por ejemplo, calefacción, o por ejemplo, comedor, los gastos del comedor del personal, y los voy a dividir por la cantidad anual del generador presupuestado. Por ejemplo, horas de mano de obra directa. Para sacar la cantidad de horas de mano de obra directa, yo voy a multiplicar la cantidad de trabajadores por la cantidad de horas que trabajan por día por la cantidad de días trabajados. De esa forma yo voy a tener que la tasa me va a quedar a mí en las unidades pesos divididos horas de mano de obra directa total trabajadas. ¿Sí? Y entonces, cuando yo después quiera determinar el costo de un producto específico, lo que yo voy a hacer es multiplicar esa tasa que acabo de obtener por la cantidad de horas de mano de obra directa que me llevó a hacer ese producto. ¿Quedó más o menos claro, Matías? Bien. No quiero que se desilusione un poco. La verdad que justo esta materia empieza encima. Además de que empezamos en forma virtual, empezamos con ese tema que es bastante pesado y por ahí un poco aburrido. No se bajonen demasiado, no va a mejorar en el corto plazo, pero al final del cursado va a estar más divertido con la parte de finanzas, me parece. Así que aguantarla nomás. Bien, acá tiene un ejemplo, ¿sí? En donde yo tengo una cantidad de costos indirectos de fabricación presupuestados que son 360.000, ¿sí? Es decir, de estos costos indirectos de fabricación, yo hago en el presupuesto, digo, se van a gastar en el año 360.000. Y a su vez, las actividades presupuestadas, o sea, el generador, que en este caso es mano de obra directa, son 120.000. ¿Sí? Quedémonos ahí. Mi tasa presupuestada para este costo indirecto de fabricación es de 3 pesos por hora de mano de obra directa. ¿Sí? Eso surge, acá abajo lo tienen, de dividir 360.000 dividido las 120.000 horas. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quiera hacer un producto, cada hora que esté trabajando una persona en ese producto, además de su salario, que supongamos es mano de obra directa, además de su salario,
va a llevar incorporado 3 pesos en concepto de los otros costos indirectos de fabricación, ¿sí? Todo lo que no es directo. ¿Me van siguiendo? Bueno, ahora imagínense que yo tengo 3 horas de mano de obra presupuestada, o sea, está empezando el año, yo hice el cálculo y dije, se van a gastar 120.000 horas, se van a necesitar, digamos, 120.000 horas para cumplir con ese plan de producción, y vamos a gastar 360.000 pesos. Pero esto es presupuestado. Después se empieza a trabajar. Entonces después se empieza a trabajar y yo encuentro que en lugar de 120.000 horas, se han gastado solo 100.000 horas, ¿sí? En las cuales 40.000 horas se gastaron fabricando, en este caso, calculadoras, y 60.000 fabricando traductores de moneda, ¿sí? Entonces la cantidad de horas no son 120.000, sino son 100.000. Y ahí entonces tenemos la siguiente cuenta. 40.000 horas para fabricar calculadoras me da que yo le apliqué a mi producto calculadora 120.000 pesos. ¿Cómo sale esa cuenta? Bueno, sale de multiplicar los 3 pesos por hora por la cantidad de horas. En el caso de los conversores de moneda, yo gasté 60.000 horas, por lo cual el costo aplicado son 180.000. ¿Sí? Si yo divido la cantidad de unidades producidas por la cantidad de los CIF aplicados, me va a dar el CIF unitario, el costo indirecto unitario. O sea que cada calculadora tiene aplicado o ha tenido que asumir con 1,50 de CIF, de costos indirectos de fabricación, mientras que los conversores tienen 2 pesos por cada unidad de costos indirectos de fabricación. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora, lo que tenemos nosotros, una vez que terminó el año, o sea, terminó el año, viene la gente de contabilidad y nos dice, ¿cuántos son el total de los costos indirectos de fabricación aplicados? En este caso son 120.000 para calculadoras y 180.000 para conversores. O sea que la cantidad de costos que yo apliqué, que yo realmente apliqué, son 300.000. Fíjense que yo había presupuestado 360.000, o sea, yo había pensado que iba a gastar más que lo que realmente le apliqué, que son 300.000. ¿Y eso por qué se ha dado? Bueno, lógicamente hubo, digamos, menos horas totales trabajadas. Eso puede deberse a un problema de producción o a un problema de eficiencia. Y sin embargo, a pesar de que yo debería haber gastado menos, mis costos indirectos de fabricación fueron un total, no sé si lo ven acá, de 320.000. Por lo cual, a pesar de que yo
usé menos horas, gasté más de lo que debería haber gastado por el presupuesto. Eso me va a generar una diferencia entre lo que son los costos indirectos de fabricación reales y los costos aplicados. Si los costos indirectos de fabricación son mayores a los aplicados, hay lo que se llama una subaplicación de costos. Y si los costos indirectos de fabricación son menores a los aplicados, hay una sobreaplicación. ¿Cómo sería el caso? ¿Sí? Perdón, ¿cómo sería el primero sería el caso? Hay una subaplicación, ¿sí? Los costos reales fueron mayores a los aplicados. Bien, nos están quedando 8 minutos. Esto lo van a ver ustedes después. Vamos a adelantar un poco, porque quiero terminar resumiendo básicamente cómo es el costo basado en funciones. Si tienen alguna pregunta, la podemos ver ahora. Si no, el lunes que viene vamos a terminar con la unidad y vamos a hacer algunos ejercicios. Básicamente el costo basado en funciones tiene las siguientes características, que es, se apoya mucho en todo lo que es basado en unidades, por lo cual deja de lado muchos costos o no me permite ser muy eficiente al asignar ciertos costos que no estén relacionados con unidades. O sea, es básicamente un modelo más bien de producción, más que de servicio, de basado en funciones. Se usa mucho la distribución. Ustedes van a ver que en este tipo de costeos lo que se va a hacer es distribuir muchos costos. ¿A qué le llamaba distribuir? Bueno, el producto A paga el 75% de tal costo y el producto B el restante 25%. Y porque sí, esa es básicamente la distribución, que es bastante imprecisa, digamos. Son modelos bastante rígidos. Sirve para administrar costos. Que ojo, estamos administrar costos, no productos, no rentabilidades, solamente costos, porque yo lo único que puedo ver son costos. Y tiene muchos problemas de que me generan a mí temas, digamos, contables, por así decirlo, en donde los cuales aparece que, de acuerdo a cómo me cambien a mí los inventarios, el costeo me puede dar mucho peor que el presupuestado, a pesar de que he sido más eficiente. Por lo cual, es un sistema que hay que tomarlo bastante con pinzas. Sin embargo, es uno de los que más se utilizan. Es uno de los más tradicionales, es más económico que el costo basado en actividades y se usa bastante. Quiero recapitular antes de que se terminen. Si tienen alguna pregunta me lo hacen, porque nos quedan 5 minutos. Quiero que se queden con lo siguiente. Para producir algo o para dar algún servicio, sí o sí voy a tener que incurrir en un costo. Ese costo o los recursos que yo necesito para dar ese servicio o fabricar ese producto, yo se los voy a poder asignar a mi objeto de costo básicamente de 3 formas. El rastreo directo, que es como les comentaba, una observación directa, el rastreo por generadores y la distribución. Todos los costos directos, que pueden ser materiales directos y mano de obra directas, se asignan por rastreo directo. Todo lo que son los otros costos, o sea, los que yo no puedo asignar por rastreo directo, son mis costos indirectos de fabricación. Y estos costos indirectos de fabricación, para asignárselos a mi objeto de costo, yo básicamente voy a tener 2 formas. Una es a través de un generador, hacer un rastreo por un generador, que es encontrar alguna relación causal y poderla medir en forma indirecta, o sea, calcular una tasa, luego calcular el consumo de ese generador
y en función de ese consumo del generador, interpretar cuánto es lo que ha consumido de ese recurso. Y la otra forma es a través del costeo indirecto, perdón, de la distribución, que es asignar en forma arbitraria a cada objeto de costo, le asigno en forma arbitraria el costo de los productos. No sé si les queda alguna pregunta, si no lo vamos a dejar acá y nos volvemos a ver por Zoom a las 15:30 el próximo lunes. ¿Sí? Este viernes que viene, ustedes conéctense a las 2 de la tarde porque van a volver a tener clases con Guillermo. Pero conmigo es a las 15:30 el próximo lunes. Voy a subir a la aula abierta en el día de hoy esta presentación y la clase de lo que hemos visto para que puedan verlo. Por favor, traten de conseguirse el libro de Hansen y Mowen, que ahí está explicado. ¿En qué unidades del libro? No lo sé, la verdad. Se llama costo basado en actividades. Creo que es la unidad 3. ¿Unidad 3 o unidad 4? Acá Vico me pregunta en qué unidades del libro de Hansen y Mowen está este PowerPoint. Bueno, el PowerPoint no está, digamos. El tema es la unidad, no sé si 2 o 3 y 4, una de las primeras unidades. Bien, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el próximo lunes.